Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que es poder estar esta mañana con usted. El Señor ha sido bueno con nosotros y bueno, no hay nada mejor que estar entregado al Señor. Vamos a orar para comenzar. Padre, esta mañana estamos delante de ti dándote gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Padre. Te amamos, te bendecimos. Toda la gloria sea para ti, Señor. Ponemos en tus manos este momento para que tú, Señor, nos guíes, para que tú, Padre, nos des revelación, sabiduría y ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra. No queremos nada más ser siervos inútiles, sino ser buenos siervos, buenos y fieles a lo que tú, Señor, nos enseñas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces esta mañana con el tema. Hemos estado hablando de que Dios nos está moldeando y que a la vez nos está preparando. Para este momento, hermanos, debemos de estar en la etapa de la preparación. La semana pasada yo les preguntaba, o que se hicieran una pregunta, ¿en cuál etapa estoy? ¿En la etapa de la preparación o en la etapa de sanarnos? Y bueno, yo creo que ya para este momento deberíamos estar en la etapa de la preparación. El Señor es bueno y Él nos chinea, claro que sí, pero debemos de salir nosotros de ese chineo y empezar a ya estar en la etapa de la preparación. Ahora, ¿qué clase de preparación la que hemos estado teniendo? Yo creo, hermanos, que es un beneficio, una bendición, como decía unos domingos atrás, de la clase de preparación que hemos estado teniendo. Entre más grande la prueba, más grande el premio. Entre más grande la prueba, más grande el premio. Así que, hermanos, gócese, porque por más difícil que sea la prueba, quiere decir que entonces viene algo muy grande para nosotros más adelante. Así que es difícil, cuesta mucho, pero vamos a tener un buen premio. Además de que no se compara la prueba que hemos estado viviendo, esta prueba que tenemos aquí, con la gloria que vamos a obtener en la eternidad. Entonces, yo creo que si pensamos en esa gloria, en ese premio en la eternidad, porque, bueno, podemos hablar de que aquí en la tierra también, pero en la eternidad podemos decir, bueno, como no se compara con nada, ¿qué importa cuántas pruebas vivamos? Porque allá en la eternidad vamos a tener un gran premio, vamos a estar sumamente gozosos y no se compara la prueba, por más difícil que sea, con la gloria en la eternidad. Pero, hermano, algo muy bueno que nos ha estado pasando es que estamos a la vista de Dios. El hecho de que Dios nos tome en su mano y nos forme quiere decir mucho, habla mucho de Dios, y todavía más aún habla o quiere decir cuánto amor Dios tiene por nosotros. Simplemente es una bendición. Entonces, algo bueno es que estamos a la vista de Dios, estamos en el ojo de Dios, y no en un sentido negativo, ¿verdad? Sino que es una bendición de que estamos a la vista de Dios, de que Él ha tomado a cada uno de nosotros en sus manos para formarnos. Hermanos, es el amor de Dios hacia nosotros. Alguno podría decir, bueno, no me ames tanto, pero bueno, este es el amor verdadero. Dios disciplina, Dios forma,
Dios moldea a los que Él ama. Y si estuviéramos abandonados y haciendo lo que nos da la gana, entonces ahí sí estaríamos en problemas. Porque en otras palabras, entonces, si Dios nos deja hacer lo que queramos, quiere decir que Él no nos ama, que simplemente nos ha dejado a la deriva y ya. Pero no, estamos en sus manos, además de protegidos, siendo formados, y eso es de gran bendición. Pero la realidad es otra. El amor del Padre es tan grande que no quiere que seamos unos insolentes. Y yo creo que podemos, los padres, estar de acuerdo con esto. Porque qué vergüenza es que un hijo sea un insolente. Qué vergüenza es cuando estamos en una reunión familiar o cuando estamos en la calle, en el súper o en cualquier lado y simplemente por alguna situación le llamamos la atención al hijo y que el hijo se ponga a hacer rabietas y se ponga a zapatear y empiece a gritar. Y qué vergüenza es eso. Estoy seguro que ustedes, padres, han experimentado esto. Pero si usted disciplina a sus hijos en la casa, es muy poco probable que algo así suceda en la calle. Así que un pequeño anuncio ahí, ¿verdad? Usted ha visto el comportamiento de sus hijos allá afuera y no es el que le da vergüenza a usted. Bueno, es porque algo no está sucediendo en su casa, pero ese no es el tema. El asunto es que Dios quiere disciplinarnos. Entonces, nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos para no tener esas vergüenzas. Disciplinamos a nuestros hijos para formarlos, para que en la calle den un buen testimonio. Entonces, algo así es lo que Dios está haciendo con nosotros. Él no quiere, su amor es tan grande por nosotros que no quiere que seamos insolentes, así como nosotros no queremos que nuestros hijos sean unos insolentes. Y lo mejor es que estemos dispuestos a ser formados. Es esencial. Así como nosotros los padres vemos cuando disciplinamos a nuestros hijos y decimos con entendimiento, disciplinamos a nuestros hijos, y no estoy hablando de pegarles, sino que de todo el concepto de disciplina. Los disciplinamos porque queremos que se formen como una persona decente, una persona respetuosa, una persona trabajadora, disciplinada, obviamente. Entonces, este es el asunto, con Dios también. Entonces, lo que necesitamos nosotros es estar dispuestos a ser formados. Ahora necesitamos toda esta prueba, toda esta disciplina, toda esta formación. Y la semana pasada hablamos de esto, de tener un espíritu humilde. Eso es lo que necesitamos para ser formados. Pero tenemos que estar dispuestos a ser formados. Yo creo que cada uno de nosotros hemos podido experimentar el amor de Dios en muchas formas. Aún en medio de la prueba, su amor se muestra a nosotros de formas poderosas. Entonces, por sí sola la prueba, por sí sola la disciplina, es ya una muestra del amor de Dios. Pero además de esto, también hemos experimentado el amor de Dios de muchas otras formas. Porque en medio de la prueba, en medio de la dificultad, entonces podemos experimentar el amor de Dios, porque aún hay provisión, aún tenemos que comer, estamos sanos. Entonces todas estas cosas son demostraciones del amor de Dios en nosotros en medio de la prueba. Entonces 5 formas en las que Dios muestra su amor a nosotros. Primero, que no quiere dejarnos solos en las pruebas. Eso es una gran demostración de su amor. Porque Él dice, bueno, aquí está esta prueba, pero aquí voy a estar yo contigo. Eso es una gran demostración de su amor. Número 2,
que podemos encontrarlo en todo lugar. En todo lado Él está. Y por supuesto que en la prueba también ahí está el Señor. Número 3, que nos corrige. Esto es una gran demostración de su amor. La palabra de Dios dice que Él corrige a los que ama. Número 4, nos corrige para que seamos mejores. Nos corrige para que seamos mejores. Y era lo que estaba hablando antes cuando pensamos en nuestros hijos. Los corregimos, los disciplinamos, los formamos porque queremos que sean mejores. Y número 5, nos prepara para lo que viene. Entonces, como he dicho otras veces, Dios ve el final desde el principio y nosotros no. Entonces, la clase de formación que estamos teniendo, que Él está teniendo con nosotros, definitivamente es lo que necesitamos para lo que viene, porque ya Dios ha visto lo que viene. Entonces Él dice, bueno, como yo ya sé lo que viene, este es el tipo de formación que tengo que implementar en mis hijos. Podemos pensar en los deportes, y entonces un entrenador definitivamente ha estudiado, quizás hasta ido a la universidad específicamente para ser entrenador de X deporte, y entonces sabe cuáles son las complicaciones, sabe cuáles son las estrategias inclusive, y sabe todo acerca del deporte. Entonces, al conocer mucho más del deporte, él sabe exactamente qué clase de entrenamiento poner a sus jugadores. Entonces, de esto se trata esta vida, hermanos. Se trata de ser entrenados, se trata de ser formados para estar preparados para lo que viene. Y si ya Dios sabe qué es lo que viene, Él entonces va a implementar el entrenamiento, la prueba, la formación específica para eso que viene. Y no solo aquí en la tierra, sino que también en la eternidad. En la eternidad, hermanos, tenemos que grabarnos eso en nuestra mente. En la eternidad. Nuestra mente es muy terrenal. Nuestra mente es muy física. Y siempre estamos preocupados por lo que nos pase aquí en la tierra. Siempre estamos preocupados por lo que nos vaya a hacer falta aquí en la tierra. Estamos preocupados inclusive por lo que otros vayan a decir de mí. Pero lo que de verdad nos debe preocupar es que estemos en forma y a la vez aceptados en la presencia de Dios. Lo que de verdad nos debe preocupar es que estemos en forma, que estemos bien preparados para lo que viene, para lo que Dios ha preparado para nosotros, no solo aquí, sino en la eternidad. Nuestra mente debe de expandirse un poco más y entender que nuestra vida es eterna. Dejemos de enfocarnos tanto en lo que hay aquí, en lo físico, en lo natural. Es cierto, vivimos aquí, es cierto, tenemos que de cierto modo preocuparnos y ocuparnos de estas cosas. Pero una vez que ya nuestro cuerpo físico deje de existir, hermano, todas esas cosas que le quitaron el sueño, todas esas cosas que inclusive hicieron que usted le diera un poco la espalda a Dios, ya no van a valer cuando usted esté al frente de la presencia de Dios. Si usted nunca dejó que Dios tratara con su carácter, si usted nunca dejó que Dios le diera estas pruebas tan difíciles, si usted nunca dejó que Dios lo formara en sus manos, es simplemente porque para usted era más importante de las cosas terrenales, entonces, hermanos, a la hora de estar en la eternidad, yo no sé qué va a pasar, pero no va a ser, no va a tener algo grande en sus manos para manejar. Recordemos que Dios nos enseña en la Escritura de que si somos fieles en lo poco, Él nos va a dar mucho. Y esto no solo aplica aquí en la tierra, sino que también en la eternidad. Entonces lo que nos debe preocupar es que realmente estemos preparados, listos, entrenados para eso que viene, y también que estemos aptos en la presencia de Dios.
Eso es lo que más importa. Y cada una de las pruebas aquí nos va a enseñar para la eternidad. No sabemos con exactitud qué es lo que vamos a estar haciendo, pero lo que sí sé, hermanos, es que hay que estar preparados. Hay que estar listos, hay que estar entrenados, hay que estar en buena forma para hacerlo. Es una realidad, hermanos, que no podemos ir a una maratón si no hemos entrenado. No podemos ir a correr o ir inclusive una mejenga. Si usted no tiene la condición física en la mejenga, a los 15 minutos se va a quedar. Entonces, de esto es de lo que se trata. Debemos de estar listos, entrenados, preparados, con buena condición para lo que Dios ha preparado para nosotros. Y es aquí, hermanos, es aquí en este punto específico donde insistimos en someternos a Dios. Porque es lo que hay que hacer. Es como una ecuación matemática. Es someternos a Dios. Igual todas las cosas. Entonces es aquí donde insistimos también en vivir la cultura del reino. Es aquí donde debemos de verdad demostrar que lo que hemos aprendido lo podemos poner en práctica. Lo podemos poner en práctica. Entonces, es en la hora del entrenamiento. Porque una realidad, hermanos, si preste buena atención a esto que voy a decir, es que por mucho tiempo la iglesia hemos estado solamente en la clase, en el aula, aprendiendo toda la teoría, aprendiendo todo lo que pudiéramos aprender. Y ya. Entonces, a la hora de la prueba, y podemos pensar como en la escuela o en la universidad, ¿verdad? Vamos a clases, nos dan la teoría y llega un día que nos hacen un examen. Y en ese examen entonces debemos de escribir o contestar las preguntas con todo lo que hemos aprendido. Entonces el tiempo de la prueba, el tiempo de ese moldear de Dios de nuestro carácter, es el día del examen. Es el día en el que todo lo que hemos aprendido domingo a domingo, jueves a jueves, devocional tras devocional, seminario tras seminario, etcétera, etcétera, ponerlo en práctica. No podemos simplemente estar en la prueba y decir, Dios, es que no sé cómo hacerlo. ¿Qué pasó? Este tema no lo vimos nunca. Sea lo que sea que usted aprendió, es lo que tiene que poner en práctica a la hora de la prueba. Entonces, vamos a hacer un resumen de qué es lo que hemos aprendido en la vida cristiana. ¿Qué es lo que hemos aprendido hasta ahora? Número 1 es que Dios nos ama. Eso es lo más grande y lo más poderoso y lo número 1. Dios nos ama. Romanos 5:8. Y hermanos, aquí voy a hacer un resumen en estos puntos que voy a dar de qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que sabemos como hijos de Dios y a la vez qué es lo que tenemos que hacer. Como dije, hemos estado mucho tiempo ya en las aulas y es necesario poner en práctica, pero voy a resumir en estos puntos la vida del cristiano. Y es bueno que usted vaya chequeando si lo sabe y si lo sabe, si lo ha puesto en práctica. Entonces, bueno, ya dije, número 1, que Dios nos ama. Entonces vamos a leer Romanos 5:8. Y dice así. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, esta es la más grande demostración del amor del Padre hacia nosotros, que aún sin merecerlo, aún separados de Dios por el pecado que había en nosotros, Cristo viene y muere por nosotros y nos salva. Entonces, es importante, hermanos, que usted entienda que Dios nos ama. Muchas veces hay personas que piensan que yo soy tan pecador que Dios no me ama.
Soy tan pecador que ya Dios no me va a aceptar. Pero estamos leyendo aquí en Romanos 5:8 que Dios demuestra su amor con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hermanos, esto es gigante. Entonces, eso es lo número uno. Número dos, Él se preocupa por nuestra necesidad. Él se preocupa por nuestra necesidad. Y vamos a leer Mateo 6:33. Mateo 6:33. Y dice así, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando dice todas estas cosas, está refiriéndose a la lista de las necesidades. Nuestra ropa, nuestra comida, etc. Entonces es lo que necesitamos entender, que Él se preocupa por nuestras necesidades. En otras palabras, lo que está diciendo aquí, hermanos, es que es más importante la eternidad que lo físico, que lo que creemos que nos hace falta, que lo que creemos que necesitamos. Él ya se encarga de las cosas que necesitamos. Entonces, Él está diciendo, yo ya me estoy encargando de esas cosas, ahora tú encárgate de mi reino. Mas buscad primero sobre todas las cosas el reino de Dios y su justicia. Entonces, sabemos muy bien que el reino de Dios no es aquí, o no es algo físico. Así que debemos enfocarnos en la eternidad, porque las cosas que necesitamos aquí en la tierra ya están cubiertas. Ya alguien se está encargando de eso. Y ese es Dios. Dios mismo se está encargando de esas cosas. Entonces, no importa eso, porque ya alguien se está ocupando de eso. Yo no sé a cuántos de ustedes de repente están encargados de varias cosas y de repente alguien le dice, yo le ayudo con esto. Y entonces ya usted suelta un poco de tensión, un poco de preocupación, porque ya alguien se está encargando de eso que hacía falta. Es como que si alguien le dijera a usted, tranquilo, yo me encargo del alquiler de su casa. Y usted dice, excelente. Entonces ya usted anda por la vida con una preocupación menos. Bueno, Dios nos está diciendo aquí que Él se encarga de nuestras necesidades. Eso quiere decir que Dios está diciendo, bueno, yo me estoy encargando de tus necesidades. Puedes andar por la vida sin preocuparte por eso. Entonces, ahora haz el trabajo que te encomendé. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, es así de sencillo. Es así de sencillo. Porque, como decía antes, nuestra mente está tan limitada, nuestra mente está tan en lo físico, que nos cuesta entender esta verdad, que nos cuesta entender este principio tan básico de que Dios se está encargando de todas nuestras necesidades y que nuestro trabajo entonces, o voy a decirlo así, entonces ya tenemos tiempo para dedicarnos a Dios. Entonces es como que si otra vez el ejemplo que dije antes del alquiler. Bueno, quizás usted trabaja para el alquiler. Entonces usted dice, bueno, eso quiere decir que puedo recibir menos dinero porque tengo que pagar menos. Entonces tengo más tiempo para otras cosas. Bueno, justamente de esto se trata. Enfocarnos en las cosas eternas. Cuando nuestra mirada está más aquí en las cosas físicas, entonces nos alejamos de Dios. Como hablaba yo la semana pasada. Y es como cuando Pedro caminó sobre las aguas. Y vamos a leer esa pequeña porción donde Pedro se desenfoca. Y eso está en Mateo 14:30. Mateo 14:30. Dice así, pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó, ¡sálvame, Señor!
Y entonces, hermanos, el problema aquí con Pedro es que él quitó la mirada de Jesús. Cuando él dejó de ver a Jesús, quien era quien en su fe, con su poder, lo estaba sosteniendo sobre el agua, es cuando se empieza a hundir. Entonces, esta ilustración, o esta es una ilustración de nuestra vida, casi de nuestra vida diaria. Porque el tiempo en el que Pedro estuvo con su mirada en Jesús, estuvo caminando en el agua, estuvo caminando en lo eterno, estuvo caminando en lo que no se ve, estuvo caminando en lo imposible. Y es ahí donde Dios quiere que tengamos los ojos puestos en lo eterno, en lo que no vemos, en lo imposible. Es lo que quiere decir cuando dice, busca las cosas de mi reino y yo te voy a sostener. Es exactamente, por eso busqué o pensé en este ejemplo de Pedro, porque está ahí Pedro viendo a Jesús, y mientras él estaba ahí, es más, él mismo fue el que dijo, maestro, si eres tú, yo también quiero caminar sobre el agua. Y entonces el maestro le dijo, bueno, ven. Y entonces va Pedro ahí todo valiente, ¿verdad? Se tira al agua, literalmente, y empieza a caminar. Pero el viento era tan fuerte y el agua se movía tanto, era tan fuerte también, que empezó a ver aquella dificultad, empezó a ver aquella tempestad, que esas olas y el viento era tan fuerte, y él dijo, esto es imposible, me voy a hundir. Y bueno, efectivamente se empezó a hundir, pero mientras él estuvo enfocado en Jesús, él pudo caminar sobre el agua. Y esta es, hermanos, nuestra vida diaria, donde tenemos que estar enfocados en Jesús. Es cierto, la prueba está tan difícil, hay tantas malas noticias a nuestro alrededor, el viento es tan fuerte, las olas son tan altas, pero si mi mirada permanece en Jesús, voy a estar sostenido en Él, en las cosas imposibles. Ahí es donde Dios me va a tener. Y eso es el carácter, moldear carácter. Pero también cuando empezamos a pensar en que el pago de la luz, el pago del agua, el alquiler, el pago del préstamo y todas estas cosas, y nuestra mirada dejó de estar enfocada en el Señor, y empezamos a ver otras cosas, e inclusive es cierto, tengo todos estos problemas que me están hundiendo, pero voy a enfocarme en el trabajo, en trabajar más en cosas físicas. Obviamente nos vamos a empezar a hundir. Entonces, hermanos, es importante que estemos con nuestra mirada en Dios. Ya todas aquellas necesidades están cubiertas, nada más y nada menos que por Dios. Así que enfócate en el reino de Dios. Número 3, de las cosas que hemos estado aprendiendo en la vida del cristiano, es número 3, no estamos de turistas en la tierra. No estamos de turistas en la tierra. Mateo 28, 18 al 20. Y no diga, bueno, pastor, pero ya este versículo está más que quemado. Bueno, yo creo, hermanos, que necesitamos escuchar este versículo todos los días. Todos los días. Porque a diario se nos olvida. Entonces Mateo 28, 18 al 20, dice así. Dice, se acercó a Jesús a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes y a todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, tenemos una tarea. Tenemos una misión
que debemos de completar. Yo quiero decirles, hermanos, que no vinimos a la tierra para hacernos millonarios. No vinimos a la tierra para que la gente vea qué tan bendecido soy. No vinimos a la tierra para demostrar la gloria de Dios en lo guapo que soy. Vinimos a la tierra con una misión específica. Pensando en el punto anterior de que Dios se encarga de nuestras necesidades, prácticamente es como cuando una compañía contrata a alguien y quizás lo envía a otro país o inclusive en el mismo país y le dice, bueno, yo te voy a contratar, le vamos a dar casa, le vamos a dar carro, le vamos a dar seguro y algo más extra ahí. ¿Y con qué sentido estas compañías hacen esto? Hacen esto con el sentido de que la persona esté completamente enfocada en el trabajo, que no tenga que preocuparse por nada. Entonces Dios es así. Dios nos contrata, nos envía a la tierra y nos dice, todo está cubierto ya, pero ocúpate del trabajo que te estoy asignando. Entonces por eso es donde yo digo que no vinimos de turistas a la tierra, no vinimos a hacernos millonarios, no vinimos a simplemente vivir para nosotros. No. Estamos aquí en la tierra con una misión. Muchos piensan que vivir en la tierra es trabajar mucho, ganar mucho dinero, para luego descansar con una buena pensión. Y yo digo, pecadito, esta gente, porque no es eso la razón por la que estamos en la tierra. Si usted cree que eso es la vida, espérese a ver cómo es la vida con Jesús. Cada vez es mejor y mejor y mejor. Si usted cree que una buena vida es tener mucho dinero, tener una muy buena casa, muy bonita y un buen carro del año y demás, espérese a que vea cómo es la vida con Jesús, porque cada vez es mejor y mejor y mejor y mejor. Y es cierto, quizás no tengamos una casa de 7 habitaciones, quizás no tengamos un carro de último modelo, quizás no tengamos más de $1 millón en la cuenta del banco. Pero, hermanos, lo que produce en uno una satisfacción, un gozo, una paz por estar haciendo el trabajo de Dios, no se compara con nada. Es simplemente todo eso que se siente cuando uno se entrega a Dios de una verdadera forma, es algo que está fuera de este mundo. Y literalmente es así, es algo fuera de este mundo. Así que estamos aquí para trabajar, para hacer un buen trabajo. No solo para cumplir, sino para sobresalir. Esa, hermanos, debe ser nuestra actitud delante de Dios. Número 4, debemos de traer el reino de Dios a la tierra. Y en otras palabras, o en una sola palabra, podemos definir esto en oración. Esta es una parte que jamás podríamos dejar de lado. Dentro del trabajo que debemos hacer, tenemos la tarea de orar. Tenemos la tarea de presentarnos delante de Dios. A mí me gusta decirlo de esta forma: traer el cielo a la tierra. Traer el cielo a la tierra. Porque, hermanos, la verdad es que la vida sin Dios es una desgracia. Podemos pensar, por ejemplo, en un narcotraficante. Es cierto, tiene mucho dinero, tiene muchas cosas, puede tener hasta muchas mujeres, pero hermanos, esta clase de personas constantemente viven alerta, viven pensando que en cualquier momento los van a matar o los van a arrestar. Entonces, podemos pensar inclusive también en un artista de cine. Un artista de cine también tiene mucho dinero, las mansiones que tienen fama y todas estas cosas. Pero hermanos, sabemos lo que estas personas sufren depresión, sufren soledad y realmente las cosas de este mundo no llenan eso. O podemos pensar en una persona promedio con un trabajo normal que apenas gana para lo que necesita y un poquito más.
Pero quizás a esta persona algo le pasó cuando era niño. Entonces crece con un faltante en su interior. A raíz de eso es inseguro y no pudo desarrollarse como Dios quiso que se desarrollara. No es feliz. Tiene un pecado oculto que cada día lo hunde más. Y hermanos, cuando el reino de Dios invade esas vidas, cuando el reino de Dios viene y el cielo se establece en esas vidas, la gente cambia. Hay algo poderoso en ellos que sucede y entonces se transforma. Y algo bueno, poderoso sucede. Sabemos de testimonios de narcos que se convirtieron, de artistas de cine que se convirtieron, de gente como usted y yo que nos convertimos. Y eso definitivamente, hermanos, cambia nuestra vida, cambió nuestra vida. No $1,000,000, aunque no haría nada de daño, pero no $1,000,000 o un Ferrari, sino que lo que realmente hay, donde realmente hay cambio, es cuando el cielo invade la tierra. Es el reino de Dios invadiendo esa situación. Es el reino de Dios invadiendo esa depresión. Es el reino de Dios invadiendo ese abuso de esa persona cuando era niño. Es el reino de Dios invadiendo todas las áreas de la vida para traer transformación. Y todo esto pasa cuando estamos constantemente orando. Todo esto pasa cuando estamos constantemente preguntándole a Dios qué debemos de pedir. Esto estuvimos aprendiéndolo en unos devocionales unas semanas atrás, pero todo esto sucede cuando estamos constantemente ocupados en el trabajo que Dios nos mandó a hacer, y parte de esa tarea es la oración. Y entonces día a día estamos golpeando aquella situación, golpeando aquel problema, golpeando intercediendo por aquella persona. Y llega el momento en que eso se rompe, llega la respuesta del Señor y el cielo se establece en la vida de esa persona, en la situación de esa persona. Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero hermanos, la única manera de saber esa voluntad es declararla, es orando. Solo así es como se establece el reino de Dios en la tierra. Y número 5, debemos entregarnos a Él. Debemos entregarnos a Él. Salmos 103, 17 y 18. Salmos 103, 17 y 18 dice así. Dice: el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. La clave es estar al lado del Señor. La clave es estar en el equipo de Dios. No nadar en dos aguas como acostumbramos muchas veces, sino entregarnos a Él, solo a Él. Esto, hermanos, es lo que sabemos. Esto, hermanos, es lo que debemos hacer. Es lo que hemos estado aprendiendo por mucho tiempo en las aulas. Y es lo que necesitamos empezar a poner en práctica. ¿Quieres pasar la prueba? Entonces demuestra que recuerdas lo que aprendiste. Si no has experimentado, si lo has experimentado a medias, entonces vuélvete por completo a Dios. Y si no has experimentado esto del todo, entonces yo quiero que usted repita esta oración después de mí. Y diga así: Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Hoy confieso con mi boca que eres el Señor de mi vida. Entra en mi corazón, porque hoy me entrego a ti. Amén.
Hermanos, una vez más, esto es lo que hemos aprendido por mucho tiempo y es lo que tenemos que poner en práctica. Estamos en el tiempo de la prueba, estamos en el momento del examen y es momento de contestar con aquello que hemos aprendido. Es momento de contestar con aquello que hemos estado aprendiendo por mucho tiempo en las aulas. En el tiempo de la prueba, en el tiempo del moldear del carácter, es donde con un espíritu humilde, como vimos la semana pasada, aplicando lo que hemos aprendido, vamos a atravesar y pasar la prueba. Vamos a orar. Oh Señor, esta mañana venimos delante de ti, dándote gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Tú te acuerdas de nosotros, Señor. Tú, Padre, constantemente estás hablándonos. Tú constantemente estás cuidándonos. Constantemente, Señor, estamos en tus pensamientos. Así, Señor, con esto yo pido, Padre, que tú nos ayudes a pasar la prueba. Hoy hemos recordado, Señor, lo que hemos estado aprendiendo por mucho tiempo. Ayúdanos, Señor, a recordarlo. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica. Porque en este examen, Señor, es un examen difícil quizás, pero tú ya nos has dado las herramientas. Tú ya nos has dado, Señor, el material. Cuando ya inclusive nos diste el temario para estudiar, Señor, lo que venía en la prueba. Y hoy, Señor, pedimos que nos ayudes a ponerlo en práctica. Muy bien, levante sus manos para bendecirlo. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo con amor. Te bendigo con el profundo deseo de amar a Dios con todo tu corazón. Te bendigo con la voluntad y la habilidad de amarlo todos los días de tu vida. También te bendigo con el profundo deseo de amar a las personas que están a tu alrededor con afecto verdadero mientras vivas, amando a Dios primero y luego a las personas a tu alrededor. Así te amarás a ti mismo y a tu prójimo como a ti mismo. Te bendigo con esta clase de amor. Te bendigo con el entendimiento de captar cuán ancho y largo y profundo es el amor de Cristo por ti. Que hoy seas lleno con la capacidad de entender lo precioso que eres para Dios, tu familia y tus amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.